Hola, ¿cómo están amigos? Qué gusto saludarles. Bienvenidos a ESPN Racing. Una semana interesantísima la que se vivió el pasado fin de semana, una victoria de Verstappen. Hay que hablar de Max Verstappen, por supuesto, pero también hay que hablar de Sergio Checo Pérez, porque empieza ya la nueva etapa de Checo Pérez en su nuevo equipo. De eso también platicamos. Antes saludo con mucho gusto a mis queridos compañeros Alex Pombo, Adal Franco, José Antonio Cortés y Javier Trejo Garay. Mi querido Adal, ¿cómo estás? Gusto de saludarte. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Siempre es un gusto saludarles, acompañarles y platicar de lo que tanto nos apasiona. Buen día. Sin duda, Alex Pombo. ¡Qué gusto! Pues el gusto es para mí y un honor estar con ustedes un día más en este podcast y sobre todo, pues la sorpresa que nos está dando Max Verstappen, pero ya estaremos hablando de ello más adelante. Qué caballerosos y respetuosos y corteses son todos ustedes. Y otro que es muy cortés es José Antonio Cortés. ¿Cómo estás, Pepe Toño? En mi caso, lo cortés no quita a los Ramírez, pero fíjense que hasta los extrañé. La semana pasada no estuvimos por acá, pero vi a Checo Pérez, anduvo por acá en Los Ángeles. Ya les platicaré lo que Mira, nos platicó, lo que nos pues contó Checo platícanos. cuando estuvo por acá. De Pues, una vez, pues nos arrancamos. podríamos empezar con eso, ¿no? Porque hoy, este martes 23 de septiembre, arranca la era de Checo Pérez. Entiendo que ya llegó, he visto algunas fotos, llegó a las instalaciones de Cadillac, ¿no? ¿Qué sabes tú, Pepe Toño? Pues sí, la semana pasada nos adelantó eso en la conferencia de prensa previa al lanzamiento de la primera bola del partido contra los Phillies el Claro. miércoles pasado. Ahí estuvo, porque lo vamos a ver seguido en este tipo de eventos, porque su equipo Cadillac está ligado a esta empresa TWG, que es propietaria de los Dodgers, de los Lakers. Entonces pues casi tenía que ir porque era el evento de su patrón, ¿no? Ahí nos dijo que iba a estar hoy en el simulador en Charlotte y se especulaba, bueno, iba a estar trabajando en Charlotte y mañana viaja a Silverstone, donde está la otra planta de este equipo, una en Charlotte, otra que se está construyendo en Fishers, Indiana, y la otra que está en Silverstone, enfrente de la pista. Va a Silverstone y ahí se especulaba que iba a manejar un auto, un SF23 de Ferrari, un auto que cumpliría con las especificaciones estas de auto previo de 2 años de antigüedad, que es cómo se pueden hacer pruebas para los equipos que no son los autos nuevos, y como ellos no tienen coche aparte, pues esa es la única manera en la que pueden hacer esto, y porque Checo quería hacer un poco de ya tener contacto con el coche, su cuerpo que se volviera a adaptar a esto y poder hacer cosas con los mecánicos, ¿no? Paradas en pits y ajustar todo, pero no va a haber coche, no va a haber coche en Silverstone, solo va a ser juntas técnicas por ahí con los ingenieros, conocer la planta, conocer al equipo y ya ponerse a trabajar. Ya, de hecho, está trabajando desde que lo vimos en el Abierto de Estados Unidos, él ya estaba trabajando cuestiones de relaciones públicas, pero ahora sí ya empezó el trabajo de Fórmula 1 en serio. Ya está chambeando entonces. Oye, Alex, entendiendo lo que dice Pepe Toño de que ya no va a tripular el Ferrari de hace 2 años, ¿sirve de algo? Es decir, entiendo en cuanto al ritmo, entiendo en cuanto a tomar otra vez contacto con un auto, la pista, las condiciones, empezar a ponerse en forma incluso, pero si es un auto que no sé cuánto pudiera parecerse al Cadillac del próximo año, ¿le sirve como referencia a Checo esto, Alex? ¿Tú qué opinas? Pues mira, no como referencia, pero aquí lo importante, y como lo decía ahorita Pepe Toño, lo importante es el subirse, por más que vayas al gimnasio, por más que hagas cuello, por más que trabajes tu condición aeróbica, nunca es lo mismo al subirte al auto, siempre te trabajan músculos diferentes, pero aquí lo más importante era empezar a conocer al equipo, conocer a los mecánicos, hablar con los ingenieros, la información que pueda dar Checo. Eso es muy importante, empezar a conocer. Simplemente es como nosotros, con toda la gente que tenemos atrás que hace posible este podcast o las transmisiones a través de ESPN. Tienes un ingeniero de audio, de iluminación, de todo lo que hay atrás y tienes que tener esa comunicación porque a lo mejor lo sabemos, Checo se expresa de una manera, el ingeniero lo entiende de otra y cada cabeza es un mundo. Entonces tienes que empezar a conocerte y esa creo que era la idea básica de esa prueba, empezar a simular esos conocimientos, esa información estará subiendo al simulador y creo que
pues ahí es donde vas a empezar a tener ese contacto con tu ingeniero, con los mecánicos y que te conozcan también a ti, porque al final te conocen de resultados, te conocen que tuviste problemas en Red Bull, te conocen de que has hecho un gran trabajo, que fuiste subcampeón del mundo, pero tienes que empezar a que también ellos te conozcan y que conozcan y comparar a Valtteri Bottas con lo que tú empiezas a hacer. Sí, entiendo esta parte, Adal, entiendo el empezar a conocer el equipo con el que vas a trabajar y esto lo puedo entender. ¿Tú qué opinas, Adal, a propósito de esta preparación que ya inicia? Entendemos que el gimnasio no lo dejó, incluso aquí tuvimos a Pato Howard que decía, antes de hace par de meses, si regresaba o no regresaba, dijo Pato, pues me queda claro que va a regresar porque está metiéndole al gym. Si no es por ahí, no veo otra razón. ¿Tú qué opinas, Adal, de esta preparación que inicia ya Checo Pérez con el equipo de Cadillac F1 Team? Sí, de acuerdo. Lo que pasa es que son muchas cosas las que están en juego. No nada más el tema físico, que no es menor, ni mucho menos, para recuperar esa fuerza en el cuello que se le ve a Checo, que lo ha trabajado desde hace tiempo, que está fuerte para otra vez entrar en sintonía con los botones del auto, con los pedales, con todo lo que implica volver a estar a bordo de un auto de Fórmula 1, tener activa esa, muchos le llaman memoria muscular, a mí me gusta mucho más que es una memoria cerebral, porque para mover el músculo tiene que llegar primero la orden por parte del cerebro, y en el auto pues evidentemente el piloto está activando cualquier cantidad de botones a lo largo de una sola vuelta, recibiendo información. Entonces sí, por supuesto que es importante para él que siga activo. Él lo decía, para mí es muy importante, y se lo contestaba a Pepe Toño en esa conferencia de prensa en la que estuvo presente. Para él es muy importante otra vez este año estar arriba de un auto de Fórmula 1 para poder hacer una especie de pretemporada, insisto, no solamente en el plano físico, sino también arriba del auto, en el simulador y todo lo que conlleva, ¿no? Sí, esa parte la puedo entender. Oye, Pepe Toño, ¿y qué más sabes tú? Entendiendo que, bueno, está esta parte de la preparación, el simulador, las visitas a las distintas fábricas. Dentro de este programa o cronograma, ¿sabes algo más? ¿Qué viene para octubre? ¿Qué viene para noviembre? Yo, de entrada, me imagino, y eso no sé si tú sepas algo, Pepe Toño, o alguno de ustedes, Adal, Alex, pero estoy casi seguro que vamos a ver a Checo en el Gran Premio de México, como invitado especial, como, no sé, creo que porque es muy llamativo la presencia de Checo, creo que vamos a ver a Checo en el Gran Premio de México como invitado especial. ¿Tú qué opinas, Pepe Toño? Yo creo que sí, no lo sé de cierto, diría por ahí un poeta, no lo sé de cierto, pero lo supongo, que va a estar por acá. Bueno, no por acá, yo estoy en Los Ángeles, pero ya. Qué bueno. Cuando eres mexicano y andas en otro lado, siempre sientes que estás en México. Pero, eh, pero va a estar en México, seguramente, yo creo, va a estar por ahí. Dan Torres y otros miembros del equipo, como Graham Lowdon, están yendo a todos los grandes premios, a casi todos los grandes premios. O sea, tiene mucha lógica que aproveches eso, que des una pequeña prueba del poder que tiene de convocatoria, de marketing, de todo que tiene Checo. Y además es un excelente embajador para el Gran Premio de México, que le faltaba ahora ese toque de Checo, aunque Pato va a estar como el único mexicano en la pista en la práctica 1 con McLaren, pero yo creo que sí van a aprovechar esto. Yo sé por ahí que sí ya hay algunas reservaciones, por lo menos para los directivos de Cadillac, y no me parecería nada extraño que Checo ande por ahí. Por cierto, que otra cosa que nos dijo en la conferencia y que me llamó mucho la atención fue que mencionó cuáles eran sus expectativas. Yo le pregunté, ¿cuál es tu expectativa realista y una optimista? Y me dijo, realistamente tenemos que definir todos nuestros, bueno, no definir, sino estar bien preparados todos y cada uno de nuestros roles. Es muy importante que las paradas en pits, que todo el trabajo lo podamos tener muy claro, dice, pero en Cadillac siempre hay que apuntarle alto. Ese es el lema. Y yo creo que vamos a sorprender, así, literal, pongo entre comillas, vamos a sorprender a muchos y vamos a estar tempranamente en los puntos. Lo cual, la verdad, sí me sorprendió porque yo lo había escuchado un poco más conservador en su pronóstico, y era lógico, porque es un equipo nuevo, ¿no? Pero creo que sin haber tenido todavía ningún contacto con el simulador, ni con lo que puede ser el motor, ni el coche,
tal vez ya están viendo algunos números y hay algo optimista de lo que se pueda hablar. Además de que, bueno, en el momento en que me hablabas de este cronograma, en algún momento tienen que tener ese auto de Ferrari, que yo creo que eso los detuvo, porque si no Checo ya se hubiera subido, ese auto de Ferrari, que no lo veremos rojo, yo creo que lo vamos a ver negro, ¿no? Pintado de negro, pero para que Checo pueda ir trabajando toda esa memoria de la que hablaba Adal, y el cuello, por más que lo entrenen en el gimnasio, eso solo se entrena en el coche. Y el cuello de Checo necesita eso. Yo he escuchado por ahí algunas personas que me dicen, oye, yo veo a Checo medio pasadito de tamales. Pues fíjate que no, está en su línea el hombre, ¿no? Está bien físicamente, por lo que tú decías. Y ya brinqué de un tema a otro, Javier, No, está pero creo que bien. me emociono con esto. No, pero es que lo de Oye, Checo creo que es. Sí, Adal. Sí, lo que Alex. sí te iba a decir, qué bueno que no se dedicó al béisbol, ¿eh? Porque con ese lanzamiento que hizo, deja No, muy y es el claro mejor que lanzamiento que ha es un hecho. buen Lleva piloto, 4. pero como pitcher, No, bueno, alto y afuera, pero llegó sin dar un bote Sí la con los llegó. eso Charros, sí, con los Marlins. eso Y otro, sí. sí, sí, no, ya me lo coacharon, ya se paró bien, hubo wind up, soltó el Ah, bracito, perfecto. ya. Y además le tocó atestiguar la victoria de Dodgers, que blanquearon, por cierto, a Filadelfia en aquel partido. Bueno, pues ahí está lo de Checo, pendientes de lo que ocurre alrededor del piloto tapatío. Seguramente vamos a seguir hablando mucho de él por esta preparación, por lo que sigue, por el trabajo que viene ya. Hay que empezar a trabajar, lo está haciendo ya Checo con su nuevo equipo, con Cadillac F1. Pasemos a otros temas. Max Verstappen, nada. Max Verstappen ganó la pole, gana la carrera en esta, digamos que en esta receta o en esta, no sé cómo decirlo, en esta ecuación, ya hay una variable sin duda, porque hablamos de McLaren, hablamos de Piastri, hablamos de Norris y hay que hablar de ellos también, pero hay una variable que ahora es Max Verstappen, cuando parecía, Adal, que todo estaba encaminado para que se repartieran victorias los dos pilotos de McLaren, lleva 2 victorias en las últimas carreras. Max Verstappen, ojo, desde que se fue también Christian Horner y con Lauren Mekies parece que está encontrando ya algo diferente en el equipo, Adal. Sí, de acuerdo. Ahora que mencionabas, y abro rapidísimo un paréntesis, lo de Christian Horner, que suena como para, al menos ya tiene permiso, ¿no? Ya tiene el visto bueno para poder regresar al próximo año a la Fórmula 1. Crecen los rumores de que pueda unirse a Aston Martin. Honestamente, yo tengo mis reservas en esa idea. Otros apuntan a Alpine. Lo que es una realidad es que lo que le pagaron, alrededor de $100 millones, pues el señor no va a pasar hambre en los próximos días. Al menos no va a tener que ahorrar demasiado con esa liquidación, pero sí. Y se fue bajito, Quien le ha se fue bajito, sí, pero perdón. de alguna manera, creo que es un ganar, ¿no? Porque Ya alcanza para algo, se ¿no? embolsa, le alcanza para los regalos de Navidad, el intercambio, el pavo, y aparte va a poder regresar a la Fórmula 1, habrá que ver que eso se concrete. Y lo de Max Verstappen, yo soy como Helmut Marko, evidentemente, y ustedes lo saben, a mí me encanta el pilotaje, el estilo, la forma de manejar de Max, pero creo que es una victoria que sigue llegando tarde. Entiendo que fue un fin de semana redondo con el gran Slam el gran Chelem, ganándolo todo, la pole, la vuelta rápida, la victoria, el abandono de Piastri, como que se le unió, se le alineó, pero sigo pensando que ya es muy tarde porque la distancia sigue siendo importante respecto al que va liderando, Oscar Piastri. Y lo mismo lo dice Helmut Marko, dice, bueno, está bien, sí, ya es otra victoria, pero hay que ser muy conservadores, muy cautos. De ninguna manera me atrevo a descartar a Max Verstappen, pero sigo pensando que llega muy tarde esta victoria. Quizá esto nos pueda llevar a pensar entonces para el futuro, entendiendo que el propio Max Verstappen va a pelear hasta el último segundo, pero quizás él es consciente de que difícilmente va a ganar el campeonato este año. Eso nos lleva a pensar entonces para el 2026, porque está claro, si no tiene un auto en condiciones el próximo año, evidentemente se va a ir de ahí. Pero bueno, es una manera quizá de levantar esas esperanzas para Max y para la gente en Red Bull, ¿no? Ahora, lo de Max, yo quisiera preguntarte, Alex, quedan 7 carreras por delante. 7 carreras por delante. ¿Veremos más victorias de Max antes de que termine el calendario? Sí, yo creo que sí, y sobre todo cuando no esperábamos que tuviera la victoria, pues él lo ha ganado. Inclusive ves que decía, le preguntaban que si en Singapur, que nunca había ganado Red Bull, y dice, bueno, yo no he ganado, dice, pero Red Bull sí ha ganado y lo hizo con Checo.
bueno, toda la historia. Pero fíjate que a mí lo que me llama la atención definitivamente es que con Laurent Mekies y el nuevo equipo de trabajo están dando resultados y esto habla muy positivo para el año entrante. De lo que tú ahorita decías, Adal, de que si no tiene el auto competitivo, pero ya ahorita están empezando a ser competitivos y parece que la atmósfera dentro del equipo está cambiando. Inclusive hemos visto a un Max Verstappen más bromista, lo hablábamos en el podcast pasado, de la diferencia que obtuvo cuando se llevó la victoria hace 15 días y se ve más relajado, como les decía, más bromista. Entonces, esto habla de que la nueva faceta de Red Bull está funcionando y va a funcionar y creo que todavía va a tener más victorias. Sí, luce promisorio. Yo leí una columna, por cierto, hace apenas un par de días, de un tal José Antonio Cortés, que decía, palabras más, palabras menos, que sería un error descartar a Max Verstappen en la pelea por el título. ¿Tú crees, aludiendo a tu columna que escribiste en ESPN.com, Pepe Toño, le ves entonces posibilidades todavía para meterse a la pelea, a la discusión para ser campeón? Sí, yo creo que quien descarte a Max Verstappen, el mejor piloto de esta generación, uno de los mejores pilotos de todos los tiempos, y el que no lo ve así, bueno, tiene una visión totalmente diferente de la Fórmula 1 o no. ¿Cómo saber que alguien no sabe de Fórmula 1? Decir que Max Verstappen no es buen piloto. Ahí se los dejo, pero yo creo que Max tiene todo. Oye, Cada fin de semana no es buen piloto, José sí, Antonio. No es es buen un gran piloto. piloto. Exacto, es un tremendo, Pero, gran piloto. pero ¿hay alguien que diga que no sea buen piloto? Uy, No, ahí está llena las redes de gente que dice Diría uno de nuestros que Max colegas, solo es un buen nombres, piloto. nombres. No, bueno, es el director telefónico, lo podemos sacar, ¿no? Pero el que diga eso más bien tiene una animadversión por Max, porque no puede no ver lo que está pasando. Max cada fin de semana nos demuestra que es el mejor piloto que hay en la Fórmula 1 y el mejor que ha habido en un buen rato, ¿no? Y creo que Max tiene con qué pelear el campeonato siempre y cuando sí, solo sí, ¿no? El auto, el Red Bull, el RB21 no sea solamente bueno en las pistas de bajo downforce, ¿no? Porque viene Singapur y Singapur es una pista de altísimo downforce donde hay muchas curvas muy lentas y ahí es donde vamos a ver si estas adecuaciones, estas actualizaciones del RB21 realmente funcionan, si realmente hay algo diferente, porque el RB21 funcionó en Arabia, funcionó en Imola, funcionó en Japón, porque son pistas de esas características. Estas características le iban a venir bien, pero ahora hicieron algo para que el auto esté muy fijo de adelante, como le gusta a Max, suelto de atrás, pero que tenga ese balance, que sea muy manejable. Max dijo, el auto hace lo que yo quiero. Y el factor Yuki Tsunoda en sexto lugar, Yuki Tsunoda en las Q3, eso nos dice más del auto que lo que está haciendo Max, porque eso quiere decir que este auto es todavía más cómodo y que se están fijando en tener un auto que pueda ser más maleable, más dúctil en más situaciones diferentes. Si eso pasa, si en Singapur Max es competitivo, si en Singapur Max vuelve a ser dominante, cuidado, todavía necesita que cometan errores, ¿no? Que por Lando no hay problema, él los puede cometer. Piastri creo que ya cometió el que tenía que cometer, pero ese es otro tema. Pero creo que sí, depende de estas dos variables. El auto tendría que ser así, si no, yo creo que Max puede pelear en Las Vegas, puede pelear en ¿dónde más? Por ahí había otra pista, ya se me olvidó cuál le puede hacer. México siempre le va bien. Sí, pero México siempre le va bien a Max. Y hay 2 o 3 pistas en las que, de las 7 que quedan en el calendario, donde si solamente por el bajo downforce, ahí puede pelear. Mira que México tiene un altísimo downforce, pero la altura también juega, ¿no? Y es un asunto diferente. Pero sí va a depender de que el trabajo que ha estado haciendo Laurent Mekies, que creo que su enfoque muy técnico de un ingeniero y aparte bajándole de volumen a todo lo tóxico que tiene ese equipo, creo que está funcionando. Pero sí puede, de que puede. Matemáticamente ahorita, aunque ganara las 7 carreras que quedan y Piastri quedara segundo, no sería así, incluyendo las sprints. Necesita que pasen cosas también en McLaren, necesita que ese coche sea de verdad en otro tipo de pistas que no sean estas como las 2 que acaban de pasar. Pues le ha ido bien a Verstappen en las últimas carreras y a quien no le ha ido bien ha sido a Piastri, entonces que
primero cediendo el lugar a Lando Norris para que ocupe una segunda posición en Monza y ahora eh, una caótica, por cierto, Q3 en Bakú, un error también en la largada de un piloto, Alex, que se presumía no cometía errores, lo comparaban con Alan Prost por cerebral, por inteligente, por frío, y cometió errores que le impidieron sumar un punto, no ganó nada. ¿Esto qué tanto le complica, Alex? Porque ahora está a 25 puntos detrás su compañero de equipo, Lando Norris. ¿Las opciones se mantienen para Piastri o qué? ¿Cuál es el panorama que ves para el piloto de McLaren? Sí, por supuesto que va a mantenerse al frente. Esto nos demuestra que es ser humano, que también, como dicen por ahí, tiene su corazoncito. Obviamente cometió algunos errores que le costaron muy caros, pero como dices, creo que ya pagó la cuota y vamos a ver un Piastri que va a regresar más fuerte. Yo estoy seguro que este mal resultado del fin de semana va a quedar atrás. Y también depende, y yo siempre lo hablo, depende del auto que te den, depende del auto que traigas, y que de pronto Piastri se le olvidó manejar el McLaren, pero no se sentía cómodo con esa puesta a punto. Es un circuito que no se le dio a McLaren, porque también Lando Norris, si dijeras Piastri estaba noveno o no entró en la Q2 y Lando Norris estaba primero, pues te lo creo, pero realmente se complicó a todo el equipo McLaren. También he visto muchos medios y las redes sociales que están crucificando ya a McLaren y todo lo que hay, pero cualquiera puede cometer un error y estoy seguro que McLaren va a regresar más fuerte. Lo que sí va a ser interesante es lo que ya sabemos muy claro, inclusive veía en las redes sociales que decían, oye, Lando, por favor choque en la curva número 2 porque ya chocó tu compañero Piastri, entonces para que sea igual en el equipo como lo fue en el Gran Premio anterior, pues tienes que chocar tú también. Así que, pues yo creo que va a regresar McLaren más fuerte, van a seguir con ese dominio más adelante y Verstappen va a estar por ahí. Y por cierto, pues rápidamente felicitar a Carlos Sainz, creo que a toda la Fórmula 1 y a los aficionados le dio gusto por Williams y Sí, por Carlos Sainz ese podio. sí, sin duda. Y si les parece, ahora hablamos de Carlos Sainz por lo que logró, pero no quisiera que Adal nos diera su, o que no nos diera su opinión acerca de lo de Piastri, de lo que ha hecho Verstappen, de no sé si exista ya presión también sobre Piastri, porque después de tener una primera mitad de temporada relativamente tranquila, teniendo a su compañero de equipo detrás y el compañero de equipo cometiendo errores y él sobre caballo de Hacienda, parecería que ahora las cosas están cambiándole a Piastri, Adal. Me quedo con una frase que dijo recién Pepe Toño, que tenía que cometer un error, ya lo cometió, y es un piloto muy distinto en ese sentido a Lando Norris, donde es más propenso a estar fallando de manera recurrente. Piastri es un piloto con muchas manos, pero que además es muy seguro, que difícilmente comete este tipo de errores. Ahora le sucedió, pero él sabe que el enemigo está en casa, ¿no? O sea, el que tiene que batir es al propio equipo, a la propia escudería, para que le apoyen, para que le respalden, y yo creo en ese sentido que tiene todo como para poder seguir avante, seguir adelante y refrendar contra su propio compañero esa posibilidad de ser campeón. Sí, es que quedan 7 carreras por delante, Pepe Toño. Entonces, lo que sí creo, salvo la mejor opinión de ustedes y de nuestros amigos que nos acompañan semanalmente en ESPN Racing, que se va a poner muy interesante el final de esta temporada. Una temporada que parecía que estaba ya muy encaminadita hacia Piastri, se empieza a mover, Lando Norris, Verstappen, y por ahí va. Bueno, no sé si quieren agregar algo más de este tema de los McLaren, y si no, pasamos a hablar del tema que ya puso sobre la mesa Alex Pombo. Dime, Pepe Toño. No, yo nada más iba a decir que Lando desaprovechó una gran oportunidad de capitalizar el gran error de los graves errores de Piastri. Primero se lo pone en la Q3 y luego se lo pone en la misma curva en la carrera. Creo Sí, que hombre. también McLaren por ahí, el auto se iba mucho detrás de cola y luego para corregir lo hace muy difícil de que doblara. Lo pusieron se iba mucho de frente y eso fue muy, muy claro. Creo que también hay parte de error ahí, no solo del piloto, pero Lando pudo haber hecho una gran vuelta para calificar.
en esta carrera, y también roza el muro, también siente la presión, y él pudo haber metido 15, 18, 12, 25 puntos y solo saca 6, ¿no? O sea, esa es la diferencia entre uno y otro, y yo creo que eso es lo que al final estará pesando, y creo que McLaren va a volver porque McLaren es bueno en las pistas de baja, de media y alta carga aerodinámica, entonces creo que le va a ir bien a McLaren lo que sigue, se va a poner bueno, pero esperemos que el factor Max nos ponga todavía más interesante esto. Sí, creo que se ha convertido en un buen catalizador aquí Max Verstappen y animador sin duda de esta temporada. De Carlos Sainz, Pepe Toño, ¿qué comentario amerita lo que hizo Carlos Sainz? Que no sé si corre con un poco de fortuna, alargar bien ubicado en la parrilla justo por la caótica sesión de la Q3, pero al final del día una cosa es calificar ahí y terminar en el podio, tiene un enorme mérito para el español, Pepe Toño. Sí, bueno, lo que bien dices, son 6 banderas rojas tuvimos en la sesión Sí, de hombre. calificación, en la quali del sábado, un récord para la Fórmula 1, y él alcanza a meter una vuelta antes de la última bandera roja, que ya dejó solo con 3 minutos y fracción a todo mundo que no había metido vuelta. Él, también Lawson logró poner una vuelta, y no recuerdo quién más, eran 3 que sí tenían vuelta marcada, y después se vinieron la situación de la lluvia, el piso resbaloso, y había que sacarlo, el mago, o había que sacar la vuelta mágica, y el único que lo hizo fue Max, que le sacó medio segundo a Sainz, pero creo que tenía muy buena velocidad ese Williams. En carrera tuvieron muy buenas vueltas, la tercera vuelta más rápida es de Albon, y el ritmo que tuvo de carrera Sainz para contener mucho tiempo a Lawson, que venía atrás, luego a Russell, hasta que Russell lo logra pasar, tiene una excelente parada en pits también, pero lo de Sainz es muy meritorio, y creo que es el inicio de una era diferente que creo que empezó, es un parteaguas lo que hizo James Bowles cuando llegó a este equipo en 2023. Les voy a decir un dato. Los puntos que tiene ahorita Williams, que son creo que 103, son más que los puntos que ha tenido Williams en las últimas 7 temporadas sin contar el 2025. O sea, desde 2018 para acá no había sumado tantos puntos en todas esas temporadas juntas como los que ha sumado ahora. Entonces es un trabajo que está haciendo el equipo. Y también Sainz decía recientemente en algún podcast por ahí que Bowles se le acercó a él cuando corría en Ferrari y todavía no se sabía que se iba a ir Hamilton, y que le dijo, yo quiero que tú seas ese piloto que nos lleve al nivel superior, y si llegas a estar libre, yo te quiero en Williams. Entonces, creo que hay hay un gran trabajo ahí de Sainz, y se da el primer podio real para este equipo desde 2017, que Lance Stroll lo había hecho en Baku. Imagínate, sí hubo un podio por ahí de Russell, pero fue en aquella carrera que duró una sola vuelta en Spa. Yo no diría que eso cuenta demasiado, aunque esté ahí en los libros, pero estamos viendo, ojalá, el renacer de Williams, y creo que por fin Carlos Sainz tuvo esa carrera redonda que yo creo que le va a venir muy bien en el ánimo. A mí lo Sí, que me a él ya. sorprendió es cómo, perdón Javier, perdón, No, me adelante. sorprendió la declaración de Sainz donde por la radio les dice, es el mejor podio de mi carrera. Porque ha tenido muchos muy efusivos, ha tenido podios con Ferrari, con McLaren, con Williams, digamos las escuderías más emblemáticas quizás en la historia de la máxima categoría, pero de alguna forma yo recordé la última victoria que tiene Sergio Pérez antes de llegar a Red Bull, ¿se acuerdan? Y para él quizá Sí. tiene que ser la victoria más importante por todo lo que significó, porque en ese momento no tenía trabajo asegurado para el futuro, porque partía desde la última posición, etcétera. Acá también lo que representa para las dos cosas, lo que dice Pepe Toño, tanto para el propio equipo, para Williams, después de todo lo que se habló y se dijo que este año iban a estar bien y que iban a hacer la sorpresa y demás. Es cierto, han dado pasos hacia adelante, pero no al ritmo que quizá nos habíamos imaginado, pero sobre todo para Sainz. Y para mí sí es un dardo directo para Ferrari, porque en Ferrari, perdón otra vez que ponga el dedo sobre la llaga, pero es un mensaje de ustedes me echaron, ustedes no me valoraron, ustedes trajeron a Hamilton, pues resulta que yo en Williams ya conseguí un podio. ¿Eso quiere decir que es mejor piloto que Hamilton? No, pero en tema de orgullo, en tema de ego, en tema de sacar todas las emociones por lo que ha vivido en los últimos meses, por eso Carlos Sainz lo ha reconocido, ¿no? Es el podio más importante de mi carrera. Pero Sí, claro, porque le ha costado tanto trabajo con Williams, el esfuerzo que ha hecho todo el equipo y llegar al podium, por eso es que creo que le sabe tanto, porque tú sabes que cuando estás a lo mejor en Ferrari, McLaren o lo que había hecho,
era de esperarse ese podio, era de esperarse esa victoria, pero aquí realmente él llega a un equipo que estaba en el fondo de la tabla, que ha estado complicado, que está creciendo, y yo creo que ese es el renacimiento, y sobre todo, como yo siempre lo digo, la gente es la que hace la diferencia, y Williams está trabajando para llegar otra vez a lo que marca la historia de este equipo. Sí, estoy de acuerdo. Oiga, por cierto, y me encanta además lo de Carlos Sainz. Además es un piloto, creo yo, siento muy querido en México, al igual que Alonso. Pero me estaba acordando de que hace apenas unos días hubo una manifestación en Madrid por algunas personas que no quieren el Gran Premio de Madrid, que se va a correr el próximo año, justamente del mes de septiembre. Digamos que a un año de distancia, los vecinos en Madrid se manifestaron en contra de este Gran Premio. Yo creo que un poco tarde se manifestaron, pero bueno, ahí está, solamente no lo quería dejar pasar, porque Carlos Sainz va a correr en casa, entonces, dentro de un año. Oigan, lo de Piastri, por cierto, quedó pendiente lo de la calificación, ¿no? La penalización, corrijo, la penalización que no pudo cumplirla. Pero no le van a aplicar. Eso te iba a preguntar. No ¿Dónde se va a aplicar? Sí, porque entonces? abandonó. Ya quedó ahí. No. Quedó ahí fuera. Sí, okay. Sí, porque cuando es de 5 segundos no se la ponen para la siguiente no se cuenta, carrera. Okay. Eso lo aclaró la FIA. Lo que les iba a decir que si se dieron cuenta todo lo que le pasó a Carlos extra pista, este contacto que tuvo previo a la carrera con una niña que le dijo que le pusieron un unicornio a su casco. Sí, un sticker, una estampa. No le entendía él si era Sprinkles o Sparkles el nombre del unicornio. Le pone esta calcomanía en el casco y ya que no se lo quite nunca. ¿no? Ya se volvió. Oye, ahora sí que un unicornio para Williams este podio y en la carrera de Carlos. Y luego lo que pasa cuando vuela de regreso con Leclerc, ¿no? A donde viven los dos, que no puede aterrizar su avión en Niza, se tiene que bajar en Italia, y hay toda una serie de contenidos que siguen saliendo que se hicieron porque rentaron una van, la manejó Carlos, y bueno, Leclerc, que es buenísimo en esto de las redes sociales, estaba tomando video y foto de toda esta situación, pero todo alrededor de la carrera, muy disfrutable para Carlos, muy diferente, ¿no? Sí, pues es como lo que ahorita que decías de lo del unicornio, Dale Earnhardt dentro de la serie NASCAR, 19 ocasiones había dominado en Daytona, en las 500 millas de Daytona, había terminado segundo no sé cuántas ocasiones, iba ganando y en la última parte tenía problemas y no ganaba, y exactamente cuando la gana, una niña antes de la carrera le regala un centavo, un penny, un centavito, y lo pega en el tablero, y ahí gana. Después de 20 intentos, bueno, en su 20º intento, gana las 500 millas de Daytona. Entonces, a veces creo que los aficionados, esos detalles te traen suerte y creo que te ayudan. Y estoy seguro, como dices, ahora se va a volver ya parte de Carlos Sainz para el resto de su carrera. Sí, sí lo creo. Será ya un talismán que lo va a acompañar probablemente el resto de su carrera. Sí, porque al final yo creo que todos los deportistas, no sé si todos, pero la gran mayoría son supersticiosos y creo que también aquí acaba aplicando. ¿Algo más que quieran agregar, Pepe Toño, Adal, Alex? No, creo que no quieren agregar nada. No, bueno, esperemos que a ver qué pasa en Singapur. Creo que es muy importante lo que va a pasar en Singapur para el resto de la temporada. Nos va a decir mucho de qué esperar, ¿no? Y Max está 25 puntitos, 44 puntitos, me parece, de Lando. Lo puede alcanzar. Por ahí le puede dar un sustito a todos. Yo insisto, la temporada pintaba muy papaya, ¿no? Pero como dijo Andrés Tela, podemos contar con que Max es candidato, y dijo, pónganlo con mayúsculas. Sí, ¿no? Pues claro que sí. Así va a quedar el campeonato. Piastri, Verstappen y Norris. O sea, esa es interesante. Es más sí, fácil. Yo la compro, Yo la compro esa. Pregunto, ¿sí? O sea, es más fácil que Verstappen arrebate el segundo lugar. Digo, tampoco hay mucha distancia ahorita entre los dos McLaren, no hay tanta, ¿no? Puntos. Pero con todo y todo, ¿ustedes ven más fácil que Verstappen pudiera arrebatar el segundo lugar que Lando acabar ganándole a Piastri? Sí, se va a presionar Norris. Okay, oye, por cierto, ya nada más por último, y lo dejamos para la próxima semana, tienen una semana para pensarlo. En su mejor época, ¿quién es mejor? ¿Hamilton o Verstappen? Nos podemos ahorrar Nos podemos ahorrar ese podcast, Pombo. No.
dime algo más lo platicamos el difícil. próximo martes. Ponme un quiz del periódico, algo más difícil. Bueno, que Sí, la gente creo que nos diga ellos cómo lo ven. que nos digan. No hay ni comparación. No, está interesante. Vamos para que Interesante. nuestros amigos de Uno tiene, ESPN Racing uno se tiene 7 involucren, títulos. nos den su punto de vista. Sí, pero yo creo que Bueno, lo platicamos no sé. el próximo martes. Que nos me escriban. parece un Mira, buen nada más punto. para cerrar el podcast te voy a decir esto. Hamilton le picó los ojos a Ferrari. Ya está, hasta luego, buenas tardes. No, pero Sí, no es la porque mejor también época de Hamilton. Lo platicamos el próximo martes. lo platicamos A ver el próximo año, a ver qué pasa la con él. próxima semana. ¿Perdón? A ver qué pasa el próximo año con Hamilton. Ahorita estamos todavía. Ferrari en debería de otro pedirle reglamento, perdón a pero- Carlos Sainz y decirle, ven, regresa, perdónanos. Claro, sí, sin duda. Pues está interesante el tema, lo ponemos sobre la mesa. La siguiente edición de ESPN Racing, en nombre de todo el equipo, Alex Pombo, Adal Franco, Pepe Toño Cortés, soy Javier Trejo Garay, y hasta la próxima.